Continuamos con más de El Repaso y ahora tenemos la dicha, el honor de contar aquí con Virtudes de la Rosa Hidalgo. Ella es la directora del Instituto de Estudio de Género de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y con ella queremos abordar esta temática. Usted sabe, Virtudes, primero bienvenida a El Repaso. Gracias. Usted sabe que la palabra clave en estos días es contenido. Las plataformas sociales por la nueva modalidad de comunicación se han disparado enormemente y el contenido es cualquier cosa y hay que llenar el contenido, la plataforma donde la persona hace su trabajo. Y durante estos días hay un contenido que se ha viralizado y por ende ha estado en boca de todos y ha sido relacionado con violencia a dos figuras precisamente de redes sociales. Tamara Martínez por un lado, Amelia Alcántara por otro. Y yo digo que lo relativamente, yo ni siquiera quisiera decir bueno, porque sería como muy cruel, pero lo positivo de esta crisis es que hace que se trate este tema y que uno como profesional de la comunicación entonces le busque la óptica donde se oriente a la ciudadanía con ella. Así que al darle la bienvenida, quisiera ver cómo evalúa usted la violencia que hay en la sociedad dominicana, primero desde el Estado, tratando estos temas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Realmente para mí es un honor estar aquí contigo y que estemos tratando un tema tan neurálgico para la sociedad dominicana. ¿Cómo se? Mira, el tema de la violencia en República Dominicana se ha degenerado prácticamente en una cultura. Y eso es algo muy delicado, porque cuando hablamos de cultura estamos diciendo que se ha convertido en el quehacer cotidiano, en la forma de resolver los conflictos entre las personas. Y eso en las últimas décadas ha tomado mucho cuerpo. Y tenemos que analizarlo a partir de distintos factores, un problema multifactorial. Pero como tú dices, hay un problema de los contenidos que se están transmitiendo en una institución que marca tanto a la sociedad como son los medios de comunicación. Claro. Pero además también desde distintas instancias del Estado. Nosotros tenemos que la instancia que es responsable del cuidado de la sociedad, de la seguridad ciudadana, es una instancia que en sí misma estimula la violencia. La forma en que la Policía Nacional aborda a los ciudadanos y ciudadanas es una forma violenta, es atropellante, muy buena palabra, has escogido un buen concepto, atropellante, no es una interacción con un ciudadano, una ciudadana que merece respeto, que es quien paga a esa entidad. Pero eso también se va a repetir cuando tú vas a cualquier oficina pública. Sí. Tú vas a cualquier oficina pública y el trato que te dan es de que te están haciendo un favor, de que tú molestas, de que tu presencia molesta, que tú le estás generando trabajo a esa persona. Bueno, esta semana mi mamá, 78 años, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, detrás de renovar su pasaporte. Humillante, inhumano, injustificable e imperdonable. Eso es violencia. Eso es violencia. Eso es violencia hacia entonces la gente reacciona. Y como nos han educado desde pequeñitos, desde pequeñitas, a resolver los conflictos por vía de la violencia, la gente también explota. Claro. No hay una cultura de paz. No hay una cultura de resolver los conflictos a partir del diálogo. En la educación, si tú vas a nuestras escuelas públicas, se repite esto, es lo mismo. La violencia que viven los niños y las niñas, la relación que se establece entre ellos y ella, y de los docentes y la docente hacia el estudiantado, es violenta. No es una expresión. Inclusive yo he escuchado a profesores decir que tienen miedo a los estudiantes. Sí. Que tienen miedo porque vienen con la violencia del barrio. Pero el barrio, el barrio, ¿quiénes lo constituyen? Lo constituyen personas que estamos día a día en las oficinas públicas,
en las oficinas privadas, en las universidades, en los lugares de trabajo, recibiendo el mismo trato. Virtudes, ¿a partir de cuánto, usted como investigadora y estudiosa, a partir de cuándo la sociedad soltó el freno para darle rienda suelta a toda esta violencia que nosotros estamos viendo? Mira, nosotros tenemos en la universidad un par de investigadores, una pareja de investigadores que han estado estudiando el tema de la violencia. Ellos dicen, se trata del ex rector Edilberto Cabral y su compañera Mayra, que ella es psicóloga, ella es economista, pero han estado trabajando ellos, y según los estudios de ellos, este desenfreno en el campo de la violencia multifactorial, multidimensional, se ha acrecentado más a partir de la década de los 80. Okay. Por todo lo que ha implicado, la forma en que la sociedad ha ido perdiendo capacidad adquisitiva, la forma en que la sociedad, recuérdate que en la década de los 80 se le llamó la década perdida en América Latina, porque se acrecentó mucho la pobreza, y toda esa situación que a partir de ahí, después ha venido toda esta etapa en la cual se han profundizado las medidas neoliberales que han llevado a que la población esté más desprovista de derechos fundamentales. La población no tiene, a pesar de que hemos instituido un nuevo sistema de seguridad social, al contrario, la gente te aporta, pero no tiene asegurado una vejez digna. Claro. Tenemos el servicio de salud. Antes tú ibas a un hospital y tú sencillamente eras un ciudadano que llegaba y te brindaban un servicio con deficiencia, con debilidad. Sí. Ahora tú tienes que tener un seguro. Y aún teniendo el seguro, tú llegas y no hay nada. No te garantiza nada. Y tú llegas al hospital y es un molote de gente caminando. Es realmente un almacén de enfermos. Sí. En estos días, un compañero nuestro, justamente del área de la comunicación, tuvo un accidente. Y del lugar donde tuvo el accidente, llamaron al 911, y tú sabes que el 911 lleva al hospital, lo llevaron al Darío Contreras. Cuando yo me enteré a las 11 de la noche, cogí para el Darío Contreras. Y yo me sentí indignada de cómo lo tenían él y toda la gente que estaba a su alrededor. En un hospital público, nadie escucha a nadie. O sea, y todo eso es violencia. Y todo eso genera también de parte de quien la recibe. Porque la violencia es aprendida. La violencia no se transmite genéticamente. La violencia es algo que se aprende, que se transmite, que se construye en las relaciones humanas. Entonces es decir, que me parece interesantísimo. Es decir, una persona no, la excusa de que yo soy así y así son todos en mi familia, hablando del tema de la violencia, no es válido. Eso no es válido. Porque una persona, porque la vuelve estalle así, eso no. No significa que usted tenga que estallar. Yo no te estoy diciendo que no hayan características psicológicas que puedan hacer que una persona tenga un determinado carácter. Ahora, la acción de la violencia es algo aprendido. Es algo que se aprende. Y esta sociedad está estimulando eso. Y si nos vamos al plano de la construcción de hombre-mujer, a quien se estimula la violencia fundamentalmente es al hombre. Porque una sociedad machista y una sociedad donde al hombre se le obliga a que tiene que mostrar su masculinidad a través de la violencia. Cuando tú como hombre resuelves un problema, tratas de resolver un problema por el diálogo, te dicen, pero es que tú no eres un hombre. Pero ven acá, resuelve eso como lo resuelven los hombres. La violencia. Hay mucha violencia. Un niño o una niña, el niño llega de la escuela que ha peleado y el papá le dice, pero un hijo mío no se deja dar. Tú te dejaste dar, porque si tú te dejaste dar, yo te doy a ti ahora. Se estimula al niño desde pequeño que tiene que resolver los asuntos a través de la violencia. No así a la mujer. A la mujer, si llega que ha peleado, le dicen, tú se lo dijiste a la maestra. Mi princesa, o sea. Una barrial si pelea. Si pelea es una barrial. Como que va a ser barrial es malo, yo soy barrial. Yo también. Yo soy de Barrio Simón Bolívar, a mucho orgullo. Y yo de los guandules y el almirante. Ah, o sea, bueno. Pues somos de la zona norte. Somos de la zona norte. Los guandules y Simón Bolívar. Y a mucho orgullo. Formada ahí no solamente crecí, sino que las ideas que hoy sostengo
sus orígenes estuvieron ahí en el barrio, la forma en que me organicé, la forma en que nos organizamos, el trabajo que realizamos en el barrio, fue lo que me formó a muchos de mi generación, a muchos y muchas. Entonces, eso es parte de lo que tú acabas de señalar, es parte de esa violencia. Tú eres una barrial. Te hacen que tú te sientas que como que tu origen te tienes que avergonzar de él. Decía Pedro Albizu Campos que el que se avergüenza de su origen no valdrá nunca nada, porque comienza por despreciarse a sí mismo. Entonces, nos quieren hacer que nosotros no despreciemos nuestro origen, de que venimos de un barrio. ¿Y quiénes constituyen los barrios? Los trabajadores. Que trabajan. Los trabajadores y las trabajadoras. Gente buena, gente mala, como en todos los Quienes lugares. producen la riqueza. En los países quienes producen la riqueza son los trabajadores. Pero nos llevan a que nosotros entendamos que eso es malo. Pero ¿quiénes son los que depredan el país? ¿Son los trabajadores? No. Los que están con saco y corbata son los trabajadores. No son. ¿Quiénes son quienes están robándose este país? Quienes están negociando este país. No son los trabajadores, no es el joven del barrio que lo llevan a través de muchos mecanismos que están desde el Estado, desde los medios de comunicación, los llevan a convertirse en drogadictos, los llevan a integrar bandas, le llevan la droga al barrio. Porque el muchacho del barrio no tiene cómo tener kilos de droga. ¿Tú sabes lo que cuesta un kilo de droga? Claro que no. Ahora, ¿tú sabes quiénes lo llevan al barrio? Las jipetas. Entonces, todo eso es parte de esta descomposición social. ¿Cómo entonces usted cita a partir de la época, de la década de los 80, las medidas, se ha acrecentado comenzó a acrecentarse la cultura de la violencia. Violenta y en los últimos país? tiempos eso se ha fortalecido más. Exacto. Y ahí juega un papel fundamental los medios de comunicación. Nosotros tenemos programas de televisión, pero sobre todo de radio, que la forma misma de relacionarte con la población es estimulando la violencia. ¿Cómo así? El discurso que utilizan, la forma en que hablan de la juventud y se dirigen a la juventud, lo que prácticamente vocean. No hay una comunicación educativa. No me estoy refiriendo en sentido general. Sí, claro, estoy diciendo que hay programas. casos, claro. Y lamentablemente, mientras el rating se gana, mientras más violento se es. Mientras más se utilizan palabras soez, palabras refiriéndose a la población, sobre todo muy agresivo hacia la mujer, estimulando la violencia contra la mujer, llegando a decir que la violencia no es la violencia de género no existe, estimulando la xenofobia, estimulando el racismo, la homofobia, o sea, desconociendo los derechos fundamentales de la población. Y eso se utiliza como mecanismo sencillamente para divertir. O sea, ¿cómo es posible que lleguemos a establecer como mecanismo de diversión el ofender a la persona? Eso sí. Y eso está siendo, y no hay ningún organismo del Estado que lo controle. ¿Dónde está la Comisión de Espectáculo Público? En mi época de más joven, aquí había una comisión de espectáculo público que cerraba programas. Claro. Yo recuerdo que gente de tanta influencia como Freddy Veragoy, que una vez lo pusieron un mes sin poder salir en los medios de comunicación. ¿Qué había pasado? ¿Qué había dicho? Utilizó unas palabras de esas soeces que utilizaba Freddy, cosas así, y sencillamente lo sancionaron. ¿Y qué pasa ahora? A nombre de la supuesta globalización. Entonces, ¿qué es lo que estamos globalizando? Estamos globalizando el horror, el terror, la violencia contra las mujeres. Mira, las niñas en este país, las adolescentes, están totalmente desprotegidas. Aquí se burlan con el concepto de las menores, de esa condición en la cual debería ser una etapa de protección. El Estado debería proteger a los niños y las niñas en general, pero especialmente a las niñas, en esa etapa tan difícil para el ser humano. Y sin embargo nuestras niñas están desprotegidas. No, y que lamentablemente cuando se habla del concepto de los menores, las menores, o sea, ya sociológicamente en nuestro país ya inmediatamente son otras cosas que llegan a la mente. No es una persona que tiene derechos, se está formando, está creciendo y tenemos que proteger, sino es o alguien que anda en la calle. Exactamente. O una que anda en la calle. Y no nos preguntamos
¿por qué andan en la calle? Porque si fuera una niña que anda en la calle, ese es un problema que hay que buscar la familia. Pero cuando tú tienes centenares de niños y niñas en la calle, eso es un problema social. Por lo tanto, es un problema del Estado. Es un problema que el sistema tiene que buscar. ¿Qué está pasando? Buscar el origen y buscar la solución. Pero ¿qué le parece esta sociedad que parece algo hasta surreal? Por un lado, la sociedad aplaude, valora, respalda, incentiva, estimula cuando una persona tiene. No le pregunta cómo lo tuvo. Cuando una persona tiene. Luego, esa misma sociedad se rasga la vestidura cuando descubre cómo lo tuvo. ¿Cómo se puede describir una sociedad que se divierte escuchando música donde el baile es, o ya ni siquiera vamos a mencionar el baile erótico? Eso es inofensivo con respecto a lo que estamos viendo ahora. Es un baile que es señalando... Déjame decirte que la música nuestra, la música afrodescendiente es erótica. Y eso no tiene nada de malo. Sí, claro, por eso digo. Eso no tiene nada de lo malo. que pasa es que en mi adolescencia uno se escandalizaba con eso, los paris de marquesina y esas cosas. Claro. Es inofensivo. Porque era la relación entre dos personas y exacto. Muy bien. Pero que ahora es simulando un atraco, simulando tener un arma de fuego. Así es. ¿Cómo nosotros podemos, cómo esa misma sociedad, por un lado, estamos viendo eso y decimos, eso no debería ser, pero por otro lado tenemos un cuadro de un sector, de una calle aquí en la capital dominicana, donde es rumba abierta para el baile, donde es una zona libre para que ahí pase lo que sea? ¿Quién tiene la culpa? ¿La sociedad? ¿El Estado? La responsabilidad es del Estado. Y la sociedad mira por otro lado. Pero que ¿quién es la sociedad? La sociedad es la población. Pero la sociedad, si tú lo pones así como algo amorfo, nadie es responsable. El responsable de las políticas públicas es el Estado. Ahí estamos de acuerdo. Pero... Y además quien tiene los instrumentos, las instituciones para poder controlar eso es el Estado. Lo primero es el sistema educativo. Sí, claro. Dime, ¿cómo se está trabajando del sistema educativo? Y ahí mismo en el sistema, tanto a nivel preuniversitario como a nivel universitario. Ajá, y ahí mismo en el sistema educativo, Virtudes, es muy probable que el 90% de los encuentros sean amenizadas con música violenta. La música no es mala, el problema es la letra. Bueno, sí. No existe música mala. Claro, ahí estamos de acuerdo. Pero con una letra ofensiva a la persona. Y a eso me refería. Que simulen un atraco y que digan y la cultura del blin blin. O sea, hay todo un conjunto de elementos que en otras sociedades se controlan. Pero aquí no se controla. Porque no se quiere, no se puede. Pero tú sabes qué es lo que pasa. Mientras más ignorante es la población, es más fácil de dominar. Entonces, a la juventud se le quiere mantener en ese estado de total indefensión en términos ideológicos, en términos culturales. Mientras esté metido en irse al teteo, en la 42, en la 42, en la esquina, no van a estar pensando en los problemas sociales como pasaba en la década de los 90 con los jóvenes que entonces se vinculaban a los grupos sociales, creaban organizaciones en los barrios y protestaban y creaban grupos de presión. Sí, porque miren, en los 70 había una juventud muy activa, luego llegan los 80 que, bueno. ¿Y tú crees que es casual? Recuerda, mira. En los 90 había unos jóvenes aquí, mucho más activos. Déjame decirte que aquí hubo toda una política para desmontar ese nivel de cuestionamiento social de la juventud. Aquí hubo comunidades como San Francisco de Macorís que le dieron visa a todo el pueblo para desmembrar, para quitarle la cabeza. Los que no lo asesinaban lo hacían migrar para descabezar el movimiento social, el movimiento político de conciencia social de la juventud. Entonces, esto que está pasando no es casual. Ese estímulo a todo esto no es casual. Aquí no hay una política de Estado que realmente profunda para tratar todo este tipo de problemas. Pero tampoco yo lo veo en la cartilla, en la propuesta de los partidos. Pero ¿quiénes controlan el Estado? Son esos partidos de derecha que se recuerdan del pueblo. Y los de izquierda no tienen ese discurso.
Lo de izquierda lo tiene. Lo que pasa es que los partidos de izquierda están en este momento muy desmovilizados. Tienen décadas, sí. Están debilitados. Pero aquí hay movimientos. Tienen décadas, sí. Sí, estamos en un momento de mucha debilidad en términos de movimiento social, popular, lo que no significa que haya desaparecido. Aquí hay muchas organizaciones en los barrios, en los campos, que están trabajando. Con tan buen discurso, ¿por qué entiende usted que el votante dominicano le ha dado la espalda siempre a la izquierda? Yo no creo que el votante dominicano ya le ha dado la espalda. Nunca lo apoya. No. Lo que pasa es que, primero, ¿cuál ha sido realmente las propuestas de izquierda que han hecho un proceso para crear una base social? ¿Cómo se ha trabajado eso? Yo creo que ahora se está trabajando un poquito más a largo plazo. Tú no puedes trabajar al votante en el año antes de las elecciones. Exacto. ¿Tú entiendes? Eran unos dirigentes que salían un año, después se desaparecían, nadie sabía nada. Y volvían. No había contacto con la comunidad y luego volvían hablando de Nicaragua, de Cuba y de Rusia. Copiando modelos de fuera. Pero tú tienes que estudiar la realidad concreta de esa comunidad y trabajarlo. Porque, mira, si tú mencionaste 3 realidades diferentes. Cada una de esas realidades, quienes triunfaron en esas realidades, lo hicieron en base a la realidad concreta de esa. Exacto. Entonces tú no puedes copiar modelos. Virtudes, vamos a hacer una breve pausa porque yo quiero hablar de violencia de género. Y nos hemos ido un chin para afuera, por ahí que es tan interesante hablar con esta mujer que no se mueva. Gracias. Continuamos con más de El Repaso y le decía antes de la pausa que Virtudes de la Rosa Hidalgo está con nosotros. Muy interesante conversar con ella, conocer su cosmovisión de la realidad dominicana. En el bloque anterior ella nos hacía un repaso acerca de por qué cómo llegamos a ser una sociedad tan violenta y mencionó puntos muy interesantes. Ahora yo quiero que nos enfoquemos en el tema de la mujer, en el tema de género. Y decía en la introducción que vimos 2 casos específicamente que pusieron a todo el mundo o a mucha gente a hablar acerca de violencia de género. Sin embargo, Virtudes y queridos televidentes, hay otros casos, hay otras denuncias que muchas veces nosotros la conocemos. Y yo no voy a señalar que el ciudadano, el vecino, el familiar mire para otro lado. No debería hacerlo, pero lo hace. El Estado mira para otro lado. Entonces mi pregunta es, ¿cómo es posible que en esta misma sociedad, que en noviembre, que en marzo, se gasta tanto y es insuficiente porque debería gastarse más? Todo lo que sea para crear conciencia está bien, pero que se gasta tanto en ese discurso en contra de la violencia de la mujer, ocurran denuncias y el Estado no actúe como debería actuar. Mira, el tema de la violencia contra la mujer es un tema realmente preocupante. Nosotros somos un país donde cada año más de 60.000 mujeres denuncian diversas formas de violencia. Es un ejército. Eso es un ejército. Y te comentaba fuera de cámara que en el año 2022 ese nivel llegó hasta más de 80.000 mujeres, 82.000 algo mujeres. 2021. En el 2022. Que fueron y denunciaron diversas formas de violencia: violencia física, violencia sexual, violencia psicológica, violencia patrimonial. Y los estudios, nosotros tenemos una investigadora que realizó un estudio sobre sentencias de violencia en República Dominicana, la maestra Sonia Díaz. Y se tiene estudiado que de esa dimensión que se presenta, apenas el 4% llega a los tribunales. ¿Qué pasa con los otros? Lo desestiman. Lo desestiman porque desestimulan a las mujeres, porque las mujeres mismas lo retiran y lo retiran porque la sociedad no las acompaña. Yo quiero que tú sepas que cuando la mujer se decide a denunciar una violencia, es porque ya es insoportable. Las mujeres generalmente no lo denuncian porque les da vergüenza, porque son muchas veces madres y no quieren denunciar al padre de sus hijos, porque la familia las presiona y le dice que se va a meter al padre de sus hijos preso, o que, ¿y quién te va a mantener los hijos? O sea, hay un conjunto, ¿quién te va a pagar la casa? Hay un conjunto de elementos que pasan que llevan a que las mujeres no denuncien, y cuando denuncian, entonces la sociedad
las enfrenta. La sociedad las lleva muchas veces a retirar, sobre todo a la familia. Un elemento muy importante para proteger a una mujer víctima de violencia es, primero, creerle su denuncia. Segundo, acompañarla. Y ahí las familias juegan un rol fundamental. Ninguna mujer quiere ser víctima de violencia. La mujer se une a un hombre enamorada. Algunas veces no enamorada, sino porque esta sociedad lleva a que la mujer tiene que tener un hombre. Tiene que tener un hombre no, que eso lo ya no tanto ahora. Sí, es más como generaciones ya pero de tú no 30, 40 tú no te imaginas cómo presiona eso en la vida de las mujeres. Cómo presiona el hecho de que la mujer en esta sociedad todavía, sobre todo en las zonas rurales. Las zonas rurales, sí. Yo Todavía siento eso como que las jovencitas están muy independientes y como que le vale una cosa como la otra. Eso es una capa. Mi percepción. Sí, eso es una capa muy minoritaria, pero la mujer común, todavía aquí, cuando la mujer pasa de una determinada edad, comienzan inmediatamente le dicen jamona. A los hombres no. Los hombres son solteros apetecibles. Ese es un solterón. La mujer es una jamona. O sea, todos esos patrones culturales, todos esos estereotipos de género presionan y llevan a que las jovencitas entren en relaciones. Usted mencionó algo interesante antes de pasar al siguiente punto, que usted dice que la denuncia hay que creerla. Hay que creerle. Cuando una mujer, muchas veces la gente... Mira, hay hombres que en la relación con los demás son personas admirables. Sí, he escuchado algunos casos así. Pero cuando se está en la relación, la forma en que son educados, la forma en que son educados en esta sociedad le hace suponer que esa mujer es de su propiedad. Y es de su propiedad como lo sería un perrito, un caballo, un mueble. Puede disponerle su integridad física y hasta de su vida. En el estudio que ustedes hicieron, ¿hay el porcentaje de denuncias que no son reales? No, hay muchas ¿Qué denuncias. porcentaje no es real? No recuerdo ese dato. Lo voy a buscar y te lo paso. Pero hay un porcentaje, claro, que no son reales, pero es mínimo. Realmente son mínimos porque, vuelvo y te repito, estamos hablando de que de esa cantidad enorme, apenas un 4% llega a los tribunales, y de eso que llegan a los tribunales, apenas un 2% logran sentencia. Lo que significa que las mujeres están abandonadas. Y por eso muchas mujeres no denuncian. Porque cuando denuncian comienza un calvario. Comienza un calvario de tener que ir a una oficina, de una oficina a otra. Ni pues de un día libre en el trabajo, entonces, para darle seguimiento. No le dan permiso en los trabajos. En los tribunales la maltratan. La familia del hombre las agrede. Pero aún sigue pasando todo eso con un Ministerio de la Mujer. Es que el Ministerio de la Mujer... ¿Qué hace el Ministerio de la Mujer? El Ministerio de la Mujer... Que ya tiene 23 años. Pero el Ministerio de la Mujer tiene un buen servicio en términos de violencia. Tiene psicólogas tiene para abogadas, acompañar y tiene abogados para acompañar a las mujeres. Tiene un servicio... Pero ¿cómo en los tribunales? Tiene un servicio 24 horas para que se haga la denuncia. Ahora, recuérdate que cuando llegamos a los tribunales, primero, no todas las mujeres pasan por el Ministerio de la Mujer. Okay. No todas conocen, porque también muchas mujeres no se identifican con el ministerio. Muchas mujeres no conocen que tienen ese servicio. Ahora, el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, tiene un servicio que en esta gestión de la licenciada Mayra Jiménez se ha ampliado mucho más, que son las casas de acogida, que son esos casos en los cuales la mujer está en peligro, el hombre la ha amenazado de muerte, y ella pone la denuncia y entonces la llevan a casa de acogida a ella y a sus hijos hasta que se agarra al hombre, para tratar de impedir que las asesinen, porque ese es el nivel, ya cuando estamos en la punta del iceberg, que es el feminicidio. El ministerio ha ampliado. Cuando comenzó esta gestión habían 3 casas de acogida, ya hoy hay 18 casas de acogida. 18 casas de acogida donde reciben atención las mujeres. Se han incrementado algunos servicios más, pero el problema es, esa mujer la llevan a los niños. Los niños están perdiendo clases. La mujer si tiene trabajo no está yendo a su trabajo. No tiene seguridad de cuando retorne va a recuperar su trabajo. Entonces las mujeres se desesperan. ¿Qué hace la policía? ¿Qué es lo que dice? No, que ese hombre escogió el monte. Pero esos son los hombres de donde están, llaman, amenazan, visitan. O sea, tenemos muchos datos. En los países de verdad se rastrean las llamadas. Pero claro. O sea, cuando se quiere se puede. Pero aquí se rastrean para casos que les interesa. Para chimear.
¿Tú entiendes? Aquí se rastrean, pero ¿y por qué no se rastrean para detener eso? Entonces, en otros muchos casos que llegan al feminicidio por la inoperancia del Estado. Se hacen planes, pero mira, nosotros tenemos más de 15 años con un proyecto de ley para crear un sistema integral de prevención, atención, sanción y reparación de la violencia contra las mujeres. Y los diputados para ellos eso no tienen interés. Nunca ha sido colocado como de interés, pero llevan un proyecto. ¿En qué fase está esa iniciativa? ¿Está en ninguna? Introducida en la Secretaría de en la gaveta del presidente de la Cámara de Diputados. ¿Quién la introdujo eso? Por varias veces se ha introducido, varias ocasiones, pero está igualdado. La Comisión de Género la introdujo hace tiempo. El presidente de la República dijo el año pasado que la iba a introducir, pero siguen sin ponerla. No es real interés del Estado Dominicano. Y cuando hablo del Estado Dominicano no me estoy refiriendo solo a la presidencia de la República. No, claro. Me estoy refiriendo el Estado. sobre todo al Congreso de la República. Que todo lo que es derechos de la mujer lo tienen en el menosprecio. Yo por eso hace tiempo que digo que ese Congreso que tenemos hoy, esa Cámara de Diputados y ese Senado que tenemos hoy, en su gran mayoría, no todos, tiene una guerra contra las mujeres. Miren, el día de ayer vuelven a dar una visión favorable a un informe favorable a un proyecto de ley que deja fuera las 3 causales. Cuando acabamos de tener los datos de una cantidad enorme de niñas embarazadas, solamente en el sistema educativo, en este año, 1.154, de los cuales el 10% fueron por violación y 20 fueron por incesto, o sea, su papá, sus hermanos, sus abuelos. Y van a obligar a esas niñas. Esas niñas tienen, según el código actual, tienen que parir, aunque la haya violado su papá y la haya embarazado. Aunque sea niña de 12 y 13 años. ¿Tú quieres un acto mayor de violencia de Estado que ese? Pero acaban de dar de nuevo el informe positivo. Entonces, por eso te decía hace un rato que la violencia es multifactorial, pero hay un factor que es común en toda la violencia, y es la violencia machista. Es la forma en que formamos a nuestros hombres. La educación, la cultura, los medios de comunicación, las religiones están estimulando la violencia. ¿Cómo? Pero cuando las religiones se oponen a que se cree una educación sexual en las escuelas, cuando se oponen a que se desarrollen procesos para la igualdad, se celebraron y estimularon que se derogara una orden departamental para crear una educación para la igualdad. Eso es violencia. ¿Por qué? Porque ¿por qué hay una educación desigual? Porque hay una educación que construye un tipo de masculinidad violenta, agresiva y una feminidad sumisa. Entonces, cuando se oponen a eso, lo que están diciendo, no, el producto que tenemos es bueno. No hay que hacer ninguna cultura de igualdad. Entonces, eso es violencia. Yo quiero no dejar de lado con el tema de los feminicidios. ¿Cómo podemos abordarlo desde la perspectiva, teniendo en mente que cuando ocurren en su gran mayoría, la mujer termina asesinada, pero el hombre también se mata? No en su gran mayoría, alrededor de un 20%. Hay muchos, en los casos donde ocurre, o sea... Alrededor de un 20% más o menos. Ese 20%, ¿cómo lo vamos a abordar? Porque ahí tenemos un caso de que, ella murió, muy lamentable. Pero también... No, ella murió no, ella la asesinaron. Fue asesinada, exacto. Pero también él pierde la vida. O sea, tenemos 2 víctimas, 2 personas que la sociedad pierde. No, una víctima 2 personas y que la sociedad una pierde. violencia autoinfligida. 2 personas que la sociedad pierde, en resumen. Y muchas veces también se llevan a los hijos. A los hijos, a la mamá. Hemos visto en algunos casos que arrasan con la familia. Sí, el vicariato. Se lleva la cuñada, la mamá, la suegra, todo el que opinó en ese caso. ¿Cómo se puede abordar esta nueva problemática? No es nueva. Eso es algo que ha pasado hace mucho tiempo, aunque se han acrecentado en los últimos tiempos. Yo digo nueva cuando se extiende hacia miembros de la familia. No, te repito, no es nueva, pero en los últimos tiempos se ha hecho mucho más visible
este problema, y eso es lo mismo que hemos estado planteando. A ese hombre lo educaron con una visión de que la mujer le pertenece. Y esa mujer se atreve a decir que lo va a dejar. Para él pierde sentido todo. Está cuestionada su masculinidad. Está cuestionada su hombría. Y cuando su razón de ser es el control sobre esa mujer, él la mata y él perdió sentido su vida también. Esto es un problema que la sociedad... Yo quiero que tú sepas, aquí hay una experiencia que se ha venido desarrollando ya hace varios años, que lo dirige un psicólogo nuestro, que ha dado muy buenos frutos, que es el centro que dirige el doctor Luis Berger, el Centro de Atención a Hombres Violentos. La experiencia que tenemos ahí es que los hombres que han pasado por ahí, hasta ahora, ninguno ha caído en el feminicidio. ¿Cómo es la terapia? ¿Qué le hace? No soy ¿Cómo es la psicóloga, forma? no soy psicóloga, pero es un proceso en el cual los hombres tienen que pasar por una cantidad de terapias psicológicas. Los hombres, eso cuando se pone la denuncia, los remite, o usted va preso o pasa por el centro. Ya ahora tengo entendido que inclusive... Pero como no hablan de alejamiento, ¿vale? Orden de alejamiento, todo lo que es el proceso legal que se desarrolla, pero lo mandan a esa terapia. Hasta ahora no ha habido un caso de hombre que habiendo pasado por el centro de conducta de hombres violentos que dirige el doctor Luis, haya caído en el feminicidio, lo que significa que hay posibilidad de lograr que ese hombre cambie la conducta violenta. Hay posibilidad de una reconstrucción, de un desmonte de esa visión patriarcal, machista, que le hace suponer que la mujer es de su propiedad y que él puede disponer de su vida y de la vida de ella y hasta la suya propia. Porque nosotros somos dueños de nuestro cuerpo es el templo y tenemos derecho a hacer con nuestro cuerpo lo que queramos, menos lacerarnos. Sí, claro. Bien, entonces cuando el hombre cae en eso, se está autoinfligiendo un daño, además de que se lo hizo a la mujer, también eso. Entonces, ese es algo que la sociedad tiene que trabajarlo, y tiene que trabajarlo desde un proceso que tiene que comenzar en la educación primaria. Virtudes, ¿cómo podemos adquirir los estudios que se están haciendo en el centro que usted dirige? Nosotros generalmente los publicamos, están en la página de la universidad. ¿Con qué frecuencia? Se producen. Ahora mismo estamos desarrollando 5 estudios. Cada año la universidad hace un congreso de investigación. Y en ese congreso se ponen se colocan, se presentan. Se dan a conocer eso. Se dan a conocer. Y generalmente también nosotros hacemos ruedas de prensa, sacamos material escrito y también se distribuye. O sea, tratamos de que todo el mundo conozca lo que son los resultados de nuestros estudios, porque eso sirve de base para poder crear políticas públicas y para poder desarrollar acciones. Propuesta a la sociedad. Exactamente. Bueno, Virtudes, mil gracias por haber estado con nosotros. Lo trajimos por un tema, pero terminamos abordando otros, ya que es muy interesante hablar con la directora del Instituto de Género de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Así que muchísimas gracias por venir y ojalá que se repita la visita. Con muchísimo gusto, solo tienen que invitarnos. Ustedes no se muevan, que todavía queda más.